Buenos días a todas y todos. Soy José Luis Chicoma, director de ETOS, Laboratorio de Políticas Públicas. Estamos muy contentos que nos acompañen otra vez en esta serie de webinars que hemos denominado El futuro de la comida, donde tratamos los temas más relevantes para los sistemas alimentarios en México y América Latina. La sesión de hoy, el webinario de hoy, lo organizamos entre ETOS y Centrus de la Universidad de Ibero. Me acompaña María Zorrilla de Centrus, que es el Centro Transdisciplinar Universitario para la Sustentabilidad. Buenos días, María. Buenos días, José Luis. Estoy muy contenta de estar aquí con nuestro... Muchas gracias. Ahora María va a presentar a los panelistas en un rato, pero yo quería dar unos comentarios introductorios sobre la sesión de hoy. Como todos ustedes saben, y para nadie es nuevo, estamos viviendo momentos críticos en el combate al cambio climático. En todo el mundo creemos que no se hace lo suficiente en esfuerzos de mitigación y adaptación. De hecho, las noticias no son buenas. En México, en estos últimos días hay una gran amenaza, o últimas semanas, tenemos una gran amenaza de la eliminación del Fondo de Cambio Climático. Esto sucede en un país en el que el presupuesto planteado para el próximo año, para el 2021, solo contempla 1.1% de los recursos para el cambio climático, aunque destinaría casi el 12% para la explotación de recursos fósiles. A nivel global, gran parte de los compromisos asumidos con el Acuerdo de París no toman en cuenta los sistemas alimentarios. Sin embargo, como todos ustedes saben, los sistemas alimentarios contribuyen significativamente en efectos de mitigación y adaptación en varias formas, desde las dietas y la pérdida de desperdicio de alimentos, y en gran medida en cómo se maneja la agricultura, la ganadería, el uso de tierra. Aunque muchos países sí incluyen la agricultura y el uso de tierra en sus compromisos nacionales, pocos incluyen metas precisas en este sector ni acciones claras para lograrlas. Por eso es urgente su inclusión más decidida en la actualización de los compromisos de los países en cambio climático que justo se está realizando en estos momentos. Sin cambios radicales en cómo producimos y consumimos nuestros alimentos, no vamos a poder salvar nuestra biodiversidad y nuestro planeta se calentará mucho más allá de lo que se puede controlar, destruyendo ecosistemas y también nuestra forma de vida actual. La transformación de los sistemas alimentarios es tan importante como la transición energética para poder salvar al planeta del cambio climático. Y por eso es la importancia de este panel y de los panelistas que tenemos para platicar de estos temas hoy. Ahora María nos va a presentar justamente a los panelistas y también decir unas palabras introductorias. Bueno, pues primero que nada, muchas gracias a quienes están aquí atendiendo a este panel y a nuestros panelistas. Voy a primero presentarlos. Damos la bienvenida a la doctora Margarita Caso, coordinadora general de adaptación a cambio climático en el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. Nos complace también contar con la presencia del doctor Gonzalo Chapela, especialista en políticas públicas del Proyecto de Agrobiodiversidad Mexicana de la CONABIO, de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. Saludamos a la maestra Dilia Mesa, de la región noroeste de la Comisión Nacional de las Naturales Protegidas. Un gusto contar con el maestro Oscar Ramírez, asesor principal del proyecto ICI-IVA de la Cooperación Alemana al Desarrollo en México. Y por último, damos la bienvenida a Eduardo Quintanar de ONU Medio Ambiente, quien está a cargo del proyecto del programa TIP AgriFood en México. Bueno, y lo primero que estamos notando es que tenemos aquí 3 panelistas de gobierno y 2 panelistas de cooperación internacional. Y esto es muy importante porque todas las personas que están aquí llevan trabajando tiempo importante en este tema. Eso quiere decir que en los últimos años México ha tenido una importante labor coordinada entre varios organismos para poder visibilizar la importancia de los sistemas alimentarios. Pero esto no ha sido siempre así. Aquí quienes trabajamos en cambio climático hace mucho tiempo sabemos que de entrada el tema de adaptación al cambio climático fue un tema muy difícil de meter en la agenda política. Durante mucho tiempo estuvo pues el tema de mitigación siempre opacando todos los demás temas. Y posteriormente el tema de agricultura, yo podría hablar de 2010, 2012, 2009, yo sé que lo dije en desorden, pero los primeros programas de cambio climático
veían el tema de cambio climático y agricultura ni siquiera desde la perspectiva de sistemas alimentarios, simplemente como actividades productivas, y lo veían en una visión muy limitada de seguros agropecuarios, de toneladas de carbono para mitigación, sin entender la complejidad que implica medidas de agricultura para el cambio climático. Entonces, bueno, pues aquí tenemos a 5 personas que saben lo que se está haciendo y a mí me da mucha emoción que nos lo cuenten. Muchas gracias. Y bueno, pues vamos a comenzar con la primera pregunta. Tenemos a nuestra primera panelista, que es Margarita Caso. Pues Margarita, tú has publicado libros, artículos de investigación y de divulgación sobre temas relacionados con la ecología y la conservación. Has tenido una participación muy importante en el diseño de políticas públicas encaminadas a la conservación de ecosistemas y a la adaptación a cambio climático. Y de hecho, actualmente coordinas proyectos encaminados a reducir la vulnerabilidad ante el cambio climático de las comunidades humanas, considerando un enfoque territorial y sistémico. Margarita, desde tu perspectiva y experiencia, ¿cuáles son los principales retos del sector agroalimentario en materia de adaptación a cambio climático y cómo se están abordando en las contribuciones nacionales determinadas en la NDC? Y si sabemos que las NDC se están actualizando, ¿cómo se está modificando el tema relacionado a sistemas alimentarios? Margarita, muchas gracias. Muchas gracias, María, y muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Me da mucho gusto estar en este foro en compañía de mis colegas de otras instituciones. Y bueno, primero, ¿cuáles son los principales retos del sector agroalimentario en materia de adaptación a cambio climático? Bueno, de acuerdo con el Coneval, 25.5 millones de personas, que son aproximadamente el 25% de la población total en México, no tienen suficiente acceso al alimento, a la alimentación. De acuerdo con la sexta comunicación nacional desarrollada por el INEC, el sector agrícola es uno de los más amenazados por el cambio climático. Las actividades relacionadas con la producción de alimentos son muy vulnerables a los impactos del cambio climático porque son muy dependientes del clima. Y a esta problemática se suma un contexto actual del país de fuertes desigualdades socioeconómicas y también una gran incertidumbre del clima futuro. El incremento de la temperatura y la variación de los patrones de precipitación pueden ocasionar que muchos de los cultivos resulten inadecuados para la región en la que actualmente se producen y pueden favorecer la presencia de nuevas plagas, el cambio de distribución de especies invasoras, un cambio en la distribución de especies de importancia para la alimentación, tanto marinas como continentales, un desacoplamiento de tiempos entre polinizadores y especies de plantas, por mencionar algunos de los impactos. Esto afectará y ya afecta desde luego a los más vulnerables. Nos afecta a todos, pero afecta más a los más vulnerables. Entonces, bueno, implementar estrategias de adaptación al cambio climático del sector agroalimentario se vuelve absolutamente prioritario. Ahora, en cuanto a la pregunta de cómo se están abordando estos retos en las contribuciones nacionalmente determinadas, o NDCs como se les conoce, bueno, un poco poniendo en contexto, las NDCs son los esfuerzos que compromete cada país para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y para adaptarse a los impactos del cambio climático. Quiero mencionar que México fue el primer país en desarrollo en presentar en 2015 sus NDCs, es decir, estos compromisos de México ante esta Convención de Cambio Climático. Y esta contribución presentada por México llamó mucho la atención en el mundo, no solo por ser el primer país en desarrollo en presentar un componente de adaptación en sus contribuciones nacionalmente determinadas, sino por la estructura que se le dio al documento del componente de adaptación, que incluía un eje de sector social, un eje que se refería a infraestructura estratégica y sectores productivos, y de manera muy innovadora en ese momento un componente de adaptación basada en ecosistemas. Y bueno, el tema de seguridad alimentaria se incorporó de manera explícita en realidad en los 3 componentes de la NDC de adaptación. En el sector social se incluyó garantizar la seguridad alimentaria mediante la integración mediante la gestión integral de cuencas, la conservación de la biodiversidad y de los suelos.
En el componente de infraestructura y sectores productivos se incluye seguridad alimentaria mediante el compromiso de incorporar criterios de cambio climático en programas agrícolas y pecuarios. Y en el componente de adaptación basada en ecosistemas se incluyó garantizar la gestión integral del agua en sus diferentes usos: agrícola, ecológico, urbano, industrial, doméstico, en fin. Entonces, además de que el tema de seguridad alimentaria se incluyó de esta manera muy explícita en los 3 ejes del componente de adaptación, quedó de manera implícita en varios otros, como por ejemplo, con el compromiso de lograr una tasa cero de deforestación, o el compromiso también de atención del 50% de los municipios más vulnerables, y que sin duda están relacionados estos también con la seguridad alimentaria. Ahora, actualmente la Semarnat y el INEC trabajamos en el proceso de actualización de estos compromisos de estas NDCs. Para esta actualización se ha fortalecido el componente de adaptación a cambio climático, incorporando nuevos temas y aterrizando las acciones. Ahora se consideran no 3, sino 5 ejes, que son prevención y atención de impactos negativos de la población humana, seguridad alimentaria y sistemas productivos resilientes, conservación, restauración y aprovechamiento sostenible de la biodiversidad y servicios ecosistémicos, gestión integrada de los recursos hídricos y protección de infraestructura estratégica y patrimonio cultural tangible. En el eje de seguridad alimentaria se están planteando acciones que impulsen prácticas sostenibles, la agroecología, conservación de recursos genéticos nativos, la prevención y atención de plagas, el fomento de mecanismos de financiamiento para el sector, entre otros. En resumen, con la atención y el cumplimiento de estos compromisos, que son unos compromisos no del sector ambiental, no del gobierno de México, sino del país, hay una gran oportunidad de reducir los impactos del cambio climático en la seguridad alimentaria. Gracias, José Luis. Muchas gracias, Margarita. Muy interesante lo que mencionas de que ya el cambio climático nos está afectando a todos, pero principalmente va a afectar a los más vulnerables, y también las noticias de que México, como todos sabemos, sí está actualizando las contribuciones nacionalmente determinadas, y que en este eje se está incluyendo, entre uno de los 5 ejes se está incluyendo de manera prioritaria el tema de seguridad alimentaria en componentes como que son muy importantes, como la agroecología. Muchas gracias, Margarita. Ahora paso con el doctor Gonzalo Chapela de Conavio, quien es profesor del posgrado de la Universidad Autónoma de Chapingo y también colabora en el proyecto Agrobiodiversidad Mexicana de la Conavio. Gonzalo es coordinador de políticas públicas de la Red Mexicana contra la Desertificación y la Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales. Ha sido diseñador de instituciones e instrumentos de política en materia de conservación de suelos y derecho ambiental y agropecuario. Y le vamos a preguntar a Gonzalo por qué importa la agrobiodiversidad para enfrentar el cambio climático, qué se está haciendo desde la Conavio y qué más se debería hacer para tener un programa ambicioso de adaptación y mitigación al cambio climático. Gracias, Gonzalo. Y gracias, buenos días. Bueno, celebro que Centrus y Ethos se hayan puesto de acuerdo para hacer este trabajo de difusión tan importante, tan interesante. Bueno, la primera cuestión, ¿por qué importa la biodiversidad frente al cambio climático? Y creo que lo más importante, a lo mejor voy a decir una obviedad, pero es que en la biodiversidad están las respuestas adaptativas posibles. Los organismos a través de milenios han reaccionado mediante procesos evolutivos para adaptarse a los diferentes cambios que ha habido. Y ahora estamos frente a un cambio, pero ahora inducido por un factor bastante difícil de controlar, pero de efectos muy rápidos, que es la serie de actividades humanas que han trastornado la composición de la atmósfera. Entonces, esas respuestas adaptativas de la evolución, pues son lo que nos permite tener una serie de soluciones, sobre todo como un recurso para la alimentación. Importa aparentemente la biodiversidad de cultivos, la agrobiodiversidad, pero también importa mucho
la interacción que hay con la parte de parientes silvestres y de la población silvestre que está ahí, debido al flujo que hay de información genética entre uno y otro ambiente. Y reconocer, sobre todo, que hay un proceso de evolución bajo domesticación, que es esa misma evolución, pero dirigida por los humanos, que puede tener como consecuencia generar conos, diríamos, de pérdida de biodiversidad y de oportunidades también entonces, pero también hecho de cierta manera este proceso de evolución bajo domesticación puede incluir estrategias específicas de promoción de la diversidad genética. En el caso de México tenemos unos 2,5 millones de unidades de pequeños productores, sobre todo, en diferentes condiciones muy contrastantes de condiciones ambientales. Así que tenemos ahí un enorme laboratorio cotidiano de producción de respuestas adaptativas. Ya estos cambios que están habiendo en que señalaba Margarita, pues, y que nos están amenazando respecto de plagas, de épocas de siembra, de regímenes de lluvia, y todas estas cuestiones se están ensayando en este gran laboratorio que son las parcelas. Entonces, importa tener una conservación no solamente de la biodiversidad, sino de las condiciones que la pueden reproducir, tanto en las zonas silvestres como en la parte cultivada o los agroecosistemas. Ahora, en Conavio, pues Conavio es un organismo muy especial. En 92 se crea ante la perspectiva de que no se tenía idea cómo entrarle a un tema tan complicado como la biodiversidad. Es un organismo que es una comisión intersecretarial. Actualmente está en proceso de cambiar a ser una dependencia descentralizada de la Semarnat, pero eso todavía está en proceso. Así que no sabemos muy bien cómo va a quedar, pero por lo pronto sí habría que decir que Conavio resguarda el mayor acervo de información del país y de América Latina seguramente también. Existe cartografía sobre la distribución de las colectas de todo tipo de organismos en el país, pero no solamente de la identificación de los lugares, sino también la interacción geomática de las condiciones ambientales en las que se están reproduciendo, lo cual para el uso de la biodiversidad resulta de la mayor importancia. Una de las aplicaciones así muy notables de esto es el proyecto de maíces nativos que permitió mapear, identificar las 64 razas de maíz que se encuentran en México, de las cuales 59 son México centro de origen, y junto con ello plantas parientes silvestres y plantas asociadas a los sistemas agrícolas diversificados, que no necesariamente es maíz, sino que junto con ellos viene una cantidad de cultivos y su interacción sobre todo para no solamente la biodiversidad como tal, como respuesta adaptativa, sino también el manejo de diferentes plantas y organismos de manera simultánea. Eso tiene sus limitaciones en pequeñas parcelas, pero hay en este contexto que decía Margarita, muy importante, de la agroecología, pues toda una posibilidad de aplicar esto que se puede llamar biomimesis, también no solamente en agricultura campesina familiar, sino también en las grandes operaciones de agricultura.
hace muchas más cosas Conavio. Tiene sistema de detección en tiempo real de puntos de calor, por decir algún ejemplo, que es la base del sistema de atención temprana a incendios forestales. Ha generado el SINASIC, que es el Sistema Nacional de Consulta de Incentivos Concurrentes, que es un acuerdo con SADER, con SAGARPA en su tiempo, dentro de la ley forestal de 2018, que permite identificar las áreas en donde los programas de la SAGARPA o de la SADER y de las otras agencias de gobierno deberían de no tener efecto o de hacerse de tal manera que no promoviera la deforestación. Conavio también es autoridad técnica para la determinación de las tasas de extracción de organismos clasificados en el Convenio Internacional de Comercio CITES. Es parte del Grupo Intersecretarial de Salud, Medio Ambiente y Cambio, Agricultura y Cambio y Competitividad, GISAMAC, junto con la Secretaría de Salud. Ahí se promueven las canastas regionales de buen comer, se participa en el grupo de fomento consumo de verduras, etcétera, que va promoviendo una alimentación saludable. Y también es una plataforma desde donde estamos promoviendo la revisión y la mejora de las políticas públicas en ese tema. Estamos trabajando en una agenda legislativa amplia, bastante interesante y Gonzalo. importante. Y termino pues con algunas de las cuestiones que debían de hacerse, ¿no? Bueno, Gonzalo, si quieres, eso lo pasamos a la siguiente ronda, porque tenemos un tema de tiempos, pero es que en realidad hablar de lo que hace Conavio nos llevaría todo el tiempo del mundo por la biodiversidad y por la agrobiodiversidad. Entonces, si quieres, lo que hay que hacer lo vemos en la siguiente ronda. Pero aquí nada más quiero destacar 2 puntos para ser muy breve de lo que nos dijiste, Gonzalo, que es, por un lado, el papel evolutivo que tiene la agrobiodiversidad y la biodiversidad en las estrategias de adaptación y la importancia de tener capacidades, capacidades sociales, capacidades institucionales, capacidades de conocimiento para poder enfrentar estos desafíos. Entonces, lo que vas a decir te lo cambio para la siguiente ronda. Muchas gracias, Gonzalo. Ahora vamos a presentar a Dilia Mesa. Dilia Mesa es jefa de la Unidad Jurídica de la Región Península de Baja California y Pacífico Norte de la CONAMP, de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Como abogada ambiental, ha utilizado las herramientas jurídicas para impedir que actividades como la minería amenacen el patrimonio natural. Y eso se lo agradecemos muchísimo. Además de su trabajo en la CONAMP, actualmente Dilia está haciendo una investigación muy importante, bueno, desde hace más de un año, está haciendo una investigación muy importante sobre la ganadería regenerativa en la Sierra de San Pedro Mártir. Entonces, bueno, con esta experiencia, Dilia, ¿es posible conjuntar la ganadería con la conservación de la biodiversidad y la lucha contra el cambio climático? ¿Cuáles son las experiencias al respecto y qué políticas se deben impulsar? Tienes 5 minutos, Dilia, adelante. Muchas gracias, buenos días y gracias por la invitación. De verdad, para mí es muy importante estar aquí porque como abogada ultraconservacionista, lo podría decir, diría ¿Cómo logras complementar una actividad primaria con la conservación de la biodiversidad? Que básicamente esa es la misión de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la conservación de los ecosistemas. Entonces, derivado de una investigación, porque mi tesis trata efectivamente de eso, de generar un marco normativo actual para la inclusión de las actividades ganaderas. Se ha documentado, básicamente hay mucha documentación a nivel mundial de que es posible llevar a cabo prácticas ganaderas conservando el ecosistema, ¿no? El líder en este tema es The Savory Institute. Ellos tienen toda una metodología para llevar a cabo el pastoreo racional. Nosotros podemos pensar que la ganadería, tal como la vemos, como la conocemos y como la experiencia nos da, es tener a ganado estabulado y estarlo alimentando con alfalfa, que esto es una agricultura, ocupa muchísima agua, se lleva el suelo.
Entonces, no, hay otra modalidad de ganadería, que en este caso sería el pastoreo racional, es decir, utilizando los elementos que se encuentran en el ecosistema. Es un poco asemejando lo que hacían las manadas en el pasado, en la época de la prehistoria, cuando tenían bastante espacio. Entonces es ingresar al ganado y pastorear ciertas parcelas y estarlas moviendo. Es decir, que el impacto que tiene la pisada del animal, el excremento, la orina, hay un proceso de regeneración contemplando el elemento de la lluvia. Entonces, esto ya documentado se tiene que aumenta el tema de la biodiversidad endémica, es decir, este proceso hace que la flora exótica se vaya eliminando. Y como bien preguntaba María, bueno, ¿cuáles son las experiencias? Hay muchas experiencias a nivel internacional, pero es muy importante establecer qué hay en México, ¿no? Todo el norte del país, Sonora, Chihuahua, se encuentran iniciando estos procesos. A mí me tocó investigar y ir de la mano con ganaderos que ellos tienen la visión de la ganadería de antaño, ¿no? La tradicional. Es decir, agarro mi ganado, hago una ganadería extensiva o estabulada, pero muchos desconocían este tema de pastoreo racional y que ha sido un proceso lento y poco a poco estar viendo resultados, ¿no? A mí sí me preocupa, y yo lo platicaba con el grupo de ganaderos, cuál es el acompañamiento científico ante esto o la SADER, que realmente es un proceso empírico y que ellos solos han visto cómo se regeneran los pastizales, ¿no? De verdad, a mí me sorprendió ver ya en sí el resultado de que esas pisadas tienen unos pastizales en mejor estado y que pueden ser sumideros de carbono. Es decir, siempre hemos pensado como el ganado que emite mucho metano, pero pudiéramos pensar que al llevar a cabo este tipo de prácticas, lejos de tener emisiones de gases de efecto invernadero, la misma ganadería pudiera servir para tener sumideros de carbono, ¿no? Esas fueron de las primeras cosas que identifiqué, pero como mi tema era generar una política pública, es decir, que dentro de la conservación de un parque nacional, el cual es la categoría más restrictiva de la ley, es decir, que no se puede llevar a cabo ninguna actividad primaria, cómo el uso de ganado pudiera mejorar algunos pastizales que se encuentran en bajo estado, ¿no? Creo que ya tenemos que cambiar el paradigma, es decir, que no podemos estar pensando en conservar, porque así hemos visto cómo las actividades empiezan a impactar esos espacios prístinos, sino ya dar el salto y decir, bueno, ¿cómo podemos manejar el recurso natural con la inclusión de la comunidad, ¿no? Entonces, ¿qué políticas públicas podríamos implementar? Es precisamente buscar la sinergia entre todas las dependencias, es decir, que Zagarpa impulse, fomente más este tipo de práctica ganadera que la tradicional, porque evidentemente ahí se encuentra documentado que este tipo de ganadería genera sumideros de carbono, tienen pastizales, aumenta la preñez, no se usan agroquímicos, el ganado se vuelve más manso, incluso tú como consumidor puedes tener un producto de mejor calidad, es decir, no se utiliza ningún químico y tú puedes tener una carne de buena calidad. Entonces, como estudiante, como abogada conservacionista, sí puedo decir que sí puede haber una conjunción entre llevar a cabo prácticas ganaderas con pastoreo racional y la conservación de la biodiversidad. Muchas gracias, Dilia. Muy interesante lo que hablas de pastoreo racional, de la necesidad de que tenga acompañamiento científico y que hayan políticas públicas que apoyen decididamente un movimiento o una transición de la ganadería tradicional a una más alternativa, que sea más amigable con el medio ambiente. Y algo que es muy importante a futuro también es a nivel global, principalmente en los países que consumen más carne, reducirlo, ¿no? O sea, todo tiene que ir acompañado con un cambio en cómo se hace la oferta y también en una reducción de la demanda. Muchas gracias, Dilia. Y ahora paso con Oscar Ramírez.
Óscar es asesor principal del proyecto Integración de la Biodiversidad en la Agricultura Mexicana, de la GIZ, cuyo objetivo es reconocer e integrar el valor de la biodiversidad y los servicios de los ecosistemas en los instrumentos de toma de decisiones y planificación de los actores clave públicos y privados en el sector agrícola mexicano. Óscar cuenta con una experiencia de décadas en estos temas y conoce muy bien la problemática. Por eso es un gusto tenerlo acá. Y le preguntamos a Óscar, ¿por qué la integración de la biodiversidad en la agricultura puede apoyar las acciones frente al cambio climático? ¿Y cómo debe reformarse la agricultura en México y en el mundo para la mitigación y adaptación al cambio climático? Gracias, Óscar. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Bueno, primero que nada, la integración de la biodiversidad en la agricultura es un concepto que surgió a partir de la COP13 de Cancún y se ha impulsado aquí en el país de manera muy importante, no solo en la agricultura, sino que en otros sectores, y lo que significa es cómo visibilizamos a la biodiversidad como un recurso fundamental para el desarrollo de las actividades económicas y también cómo las actividades económicas reaccionan y visibilizan las afectaciones o los impactos que producen en contra de la biodiversidad y que además es en contra de la misma actividad económica. El proyecto de integración de la biodiversidad en la agricultura mexicana, que es financiado por el BMU, el Ministerio de Medio Ambiente de Alemania, implementado por la GIZ con principal contraparte en la SADER, trata de encontrar esas oportunidades y de encontrar las prioridades de acción de parte del sector que es encargado de la gestión de la agricultura, en donde pueda vincular estos elementos que puedan ayudar a mitigar el efecto que está teniendo la actividad propia y poder tener un mejor uso de los servicios ecosistémicos y de la biodiversidad. Y bueno, lo que también quisiera plantear desde el inicio es este vínculo indisociable que ya mencionó Gonzalo entre biodiversidad y cambio climático, que fueron en el arreglo de las convenciones a nivel internacional fueron separados y deben de verse de manera conjunta porque justamente, como lo mencionó Gonzalo, en la biodiversidad está la caja de herramientas para componer este relajo que hemos hecho con el cambio climático. Y bueno, ya refiriéndome en particular sobre la agricultura, sobre la integración de la biodiversidad en la agricultura, creo que hay 5 elementos importantísimos a considerar para ser retomados dentro de las políticas y dentro de los programas operativos del sector agrícola, ¿no? Uno de ellos es, bueno, pues los fertilizantes que las emisiones de óxido nitroso sabemos que son uno de los principales componentes que nos provocan estos efectos del cambio climático y ahí, bueno, pues lo que requeriríamos es de una regulación para tener una mejor aplicación y de una capacitación para tener pues elementos más precisos para poder ser más eficientes en el uso de estos compuestos o incentivar incluso el desuso que también está promovido por la agroecología, pero que para llegar a ello es un proceso de transición donde necesitamos no solo tener más intercambios de semillas y de producción a nivel de productores por ejemplo, en el caso de maíces nativos o de semillas nativas para poder difundirlas, sino también pues, la rehabilitación de nuestros suelos. Y suelos es el otro importantísimo tema para poder retomarlo en los programas y en la implementación de las políticas agrícolas, que es cómo podemos regenerar nuestros suelos. Tenemos un gran tema ahí y los suelos son, bueno, pues una fuente de captura de carbono que ayuda a mitigar. El otro serían también pues cadenas de valor locales, cómo promoverlas, cómo fomentarlas, cómo facilitarlas para que se dé un consumo a nivel local.
y podamos promover a estos pequeños productores que ya en sí ya existe una fuerte demanda, pero cómo podemos impulsarla y alcanzarla. Otro de ellos, bueno, promover todas estas buenas prácticas, que hay un set muy importante, por ejemplo, en el tema de caña de azúcar, el corte en verde, y cómo facilitar ese corte en verde para que no haya estas grandes quemas y poder utilizar ese forraje en donde se necesita y donde se requiere. Entonces, ahí hay que hacer varias conexiones. Y el último que quisiera mencionar y que es bastante importante es el tema del desperdicio, de la merma en las actividades agrícolas y también en el consumo de los alimentos que tenemos, ¿no? Se habla de que si pusiéramos a las emisiones derivadas del desperdicio de los productos agrícolas, sería el tercer emisor a nivel mundial de gases de efecto invernadero. Y bueno, nada más mencionar que pues a nivel mundial, en el caso del nuevo programa de trabajo post-2020, la integración de la biodiversidad en los sectores productivos está siendo uno de los elementos más importantes a impulsar. Y bueno, pues es justamente ahí en donde debemos de incidir y de trabajar. Por un lado está también toda la acción conservacionista, pero también por el otro lado es cómo ayudamos a los sectores productivos a identificar y a atender este tipo de temas. Muchas gracias, espero no haberme pasado. No, muy bien, Oscar, muchas gracias. Y yo quiero destacar 2 puntos de toda esta información que nos diste. El primero es este vínculo indisoluble entre la biodiversidad y el cambio climático, que no podemos verlo ya como cosas separadas. Y lo segundo, que es un poco en relación a todos los 5 elementos que dijiste, es que esto es integral y esto no solamente es biodiversidad y cambio climático, sino va desde el suelo hasta las prácticas y hasta las cadenas de valor, y ahí somos muchos los actores involucrados, somos todos los que consumimos y nos alimentamos, entonces todos tenemos una responsabilidad al respecto. Muchísimas gracias, Oscar. Y pues finalmente vamos con nuestro quinto panelista. Eduardo, muchas gracias. Es el doctor Eduardo Quintanar. Es coordinador de la iniciativa TIBA AgriFood en México, de la Oficina del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, y el objetivo de este proyecto es reconocer los valores de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos en los sistemas productivos y demostrar su importancia económica, social y cultural para poder brindar recomendaciones de política pública al sector agrícola en México. Y con esto hacer que la toma de decisiones y que los instrumentos de planeación del sector agroalimentario sean mucho más efectivos y eficaces. Eduardo, las preguntas para ti tienen que ver con el cumplimiento de México en los objetivos relacionados con el hambre y con el cambio climático, el ODS 2 y el ODS 13. ¿Y qué hace falta para hacer más evidente la relación entre estos objetivos de desarrollo sostenible? ¿Cuáles son las medidas que se podrían y que se deberían impulsar para alcanzar las metas de la Agenda 2030? Gracias, Eduardo. 5 minutos. Bien, tengo el micrófono apagado. Bueno, muchas gracias. No sé si ya me escuchan, ¿sí? Bueno, quiero agradecer la invitación. Bueno, ¿qué se necesita? Digamos, tenemos, de acuerdo a los ODS, digamos, al de cero hambre, ¿no? Pues hay muchos millones de mexicanos, ya lo decía alguien, ¿no? Más de 20 millones de mexicanos que no alcanzan una dieta suficiente, ¿no? Hay problemas de obesidad, hay problemas de falta de alimentos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el panorama? Es un mundo en crecimiento, una población que va a seguir creciendo, que va a seguir demandando alimentos, ¿no? Y que nos pone, digamos, en una situación muy difícil. Es decir, tenemos que aumentar la productividad, pero no podemos seguir abriendo nuevos espacios, no podemos seguir haciendo cambios de uso de suelo, digamos, para alimentar a esta población creciente, ¿no? México tiene grandes retos, ¿no? Como decía, hay 12.4 millones de hombres y 13 millones de mujeres que no alcanzan o no se alimentan bien, ¿no? Pero también, digamos, ya lo decía Oscar, ya lo decía Gonzalo, ¿no? Pues tenemos alternativas, digamos, ¿no? Tenemos modelos de agricultura, ¿no? Tenemos modelos muy comerciales, tenemos modelos de autosubsistencia, ¿no? Y desde ahí, pues, podemos analizar, digamos, estas prácticas, hacer estudios, ¿no? Que eso es precisamente lo que quiere hacer el TIBA AgriFood, ¿no?
analizar cuáles son, digamos, las externalidades, cuáles son estos costos ocultos, ¿no?, que existen en estas actividades y que pueden ponerse en evidencia para, digamos, mejorar las prácticas, mejorar las políticas, ¿no? Entonces, las externalidades pueden ser positivas y negativas. También podemos identificar cuáles son estos impulsores que podemos hacer cambios, digamos, ¿no?, para ir mejorando, ¿no? Entonces, por un lado está todo el tema de la producción, ¿no? Ya lo decía Oscar también. Hay estas visiones, ¿no?, de verlo más como una cuestión de cadena de valor, ¿no?, desde los insumos, la producción, el transporte, hasta el consumo y los desechos, ¿no?, y verlo de manera mucho más integral. Creo que eso es algo que hace falta, ¿no? Integralidad en políticas públicas. O sea, no solamente tenemos que ver la parte de la producción, sino tenemos que ver, pues, las otras partes que están ahí, ¿no? Desde el TIF tenemos un enfoque de capitales, ¿no? Capital humano, capital social, capital natural, capital producido, ¿no? Cómo se interrelacionan entre ellos, cuáles son los flujos, cuáles son los impactos que hay entre ellos, ¿no? Y quizás tener modelos más, que sean más completos, ¿no? Y que nos puedan dar más luces con investigaciones robustas, por supuesto, ¿no? Para poder ir avanzando en cumplir o por lo menos hacer las brechas menos grandes en términos de cumplimiento de los ODS, ¿no? Quizás también para decir alimentación tiene que ver con dietas, ¿no? Se promueven dietas saludables o dietas mejores, pero pues estas también, de acuerdo a los análisis que hay en los ODS, pues son mucho más caras, ¿no? Son mucho menos asequibles para las personas, ¿no? Entonces eso es también muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? Porque no siempre están asequibles, ¿no? Son mucho más caras, la gente no tiene tiempo, etcétera, ¿no? Entonces, tener una visión también de ODS de manera más integral, en donde seguridad alimentaria tiene que ver con cambio climático, con educación, con consumo responsable, con agua, ¿no? Es una manera de empezar a transitar quizás a otras formas, digamos, de resolver los problemas y ver que están conectados, que estamos tan interconectados que una cosa marca la otra, ¿no? Entonces yo creo que desde ahí esas son como la parte importante. Desde el punto de vista del cambio climático, bueno, pues como decimos, la agricultura, ¿no?, genera muchos impactos, pero también, ya lo decían, ahí también hay grandes respuestas para el tema de resolver este tema del cambio climático, ¿no? Entonces, pues creo que ya ahí dejaría mi participación. Muchísimas gracias. Sí, muchísimas gracias, Eduardo. Puntos muy interesantes sobre la integralidad de las políticas públicas. Nosotros siempre como enfatizamos también que la alimentación se tiene que ver como un sistema, como un todo, y que justamente el tema de lo que mencionas de dietas, de consumo responsable, de uso de agua, también se tiene que incluir cuando uno habla de las emisiones de cambio climático relacionadas con lo que nos alimenta. No solo es cómo lo producimos, también es cómo lo consumimos, y ahí es algo muy importante también el tema de dietas asequibles que mencionaste. América Latina tiene el triste privilegio de ser la región que tiene la dieta saludable más cara en el mundo, que es 5 veces más cara que la dieta que solo satisface las energías calóricas. Entonces eso es algo que se tiene que cambiar y donde se requieren políticas públicas mucho más activas para poder realizarlo. Muchas gracias, Eduardo. Y ahora pasamos a una segunda ronda de preguntas muy rápida, en la cual vamos a preguntarle a todos nuestros panelistas en el orden en el cual hicimos la primera ronda de preguntas, ¿en qué vamos bien en México? ¿En qué necesitamos poner mayores esfuerzos? ¿Y cómo ven el futuro del impacto de los sistemas alimentarios en el cambio climático y viceversa? Y yo sé que son muchas preguntas para un tiempo muy apretado de 2 minutos por panelista, ya nos lo han dicho, pero la idea es tener como que ideas muy precisas de cada uno de ustedes. Y empezamos con Margarita. Sí, muchas gracias, y me voy a apurar. Bueno, ¿en qué vamos bien? Han habido grandes avances en la adaptación al cambio climático en el país en los últimos años por muchas instituciones, gobiernos locales, OSCs, en fin. Los avances han sido muy importantes. Por parte del INEC tenemos avances en la caracterización de la vulnerabilidad
notablemente con el Atlas Nacional de Vulnerabilidad al Cambio Climático, y tenemos también experiencias en el diseño e implementación de acciones de adaptación y en el monitoreo y evaluación de la adaptación. ¿En qué tenemos que poner más esfuerzos? Bueno, creo que uno de los retos importantes es la coherencia entre convenciones internacionales, entre políticas públicas. Todas se refieren a implementar acciones, pero estas acciones se implementan en un mismo territorio. Es fundamental que sean coherentes para que se apoyen y para que se magnifiquen los beneficios en el territorio y a las comunidades humanas. Otra cosa que urge verdaderamente es generar más información científica para tomar las mejores decisiones. Esto urge verdaderamente con una población creciente y con una gran incertidumbre sobre los impactos del cambio climático. En la pregunta de cómo serán a futuro, cómo serán los impactos del cambio climático, bueno, depende cómo actuemos. En un escenario de inactividad, sin duda, nos va a ir muy mal, verdaderamente muy mal. Con base en algunos estudios del INE que están en la Sexta Comunicación, por ejemplo, para los principales cultivos de México, maíz, caña, trigo, en fin, en un escenario de inacción habrá reducciones en los rendimientos de entre 5 y 20% en las próximas décadas y de hasta 80% para finales del siglo en varios estados de la República. Y bueno, para terminar, quiero decir que, bueno, la buena noticia es que las prácticas de producción sostenibles con la agroecología son completamente congruentes con la mitigación de gases y compuestos de efecto invernadero y con la adaptación a cambio climático. Es decir, el sistema agroalimentario ofrece oportunidades importantes para la atención del cambio climático. Y es muy importante considerar y ser conscientes de que el desarrollo, para que sea sostenible, tiene que considerar que el clima está cambiando. Gracias. Muchas gracias, Margarita. Y ahora pasamos con Gonzalo, que no lo veo en la cámara, pero que ahora puede estar apareciendo. Ahí está. ¿Cómo ves el futuro de la relación entre sistemas alimentarios y cambio climático, Gonzalo? Lo veo medio negro, más bien bastante negro, y ya Margarita nos dio la panorámica. Pero vamos bien en algunas cosas. Tenemos instituciones todavía, tengo que decir todavía. Tenemos un marco normativo bastante robusto, todo eso hay que mejorarlo. Tenemos métodos, tenemos una sensibilidad social y también que incluye a tomadores de decisiones. Tenemos muy buenos cuadros científicos muy bien calificados en diferentes órdenes y lugares, y sobre todo tenemos, pudiéramos decir, experiencias sobre todo locales en los diferentes ramos. En la ganadería regenerativa, en silvicultura reconocida mundialmente, en experiencias locales de agricultura sostenible, inclusive en relación con todas estas cuestiones de financiamiento de bonos de carbono y aprovechar estas oportunidades también. Ahora, creo que tenemos una agenda urgente. Voy a decir aquí algunas cosas que en parte pues se me quedaron de la vez pasada. Y yo diría, bueno, condiciones de los suelos. Hay una agrobiodiversidad también dentro de los suelos, pero además de eso, el mayor potencial de captura de carbono lo tenemos allí. Tenemos 1,5% de materia orgánica promedio, más o menos. Tendríamos que llegar a 4,5%, y eso según los franceses para el programa de 4 por 1000 que México firmó, por cierto, en París. Nos dicen que en 27 años podríamos alcanzar concentraciones atmosféricas preindustriales, nada más con captura de carbono en suelo. Parece alegre, pero es demasiado. La transición energética. Aquí yo quisiera manifestarme, pues, por la inconveniencia de los biocombustibles como alternativa a los alimentos, pero también porque la cuenta no se hace muy bien a veces, y posiblemente, más bien en la mayoría de los casos, la producción agrícola es más cara que la extracción de hidrocarburos. Métodos de producción de bajo consumo, ya se dijo, hay toda una cuestión. Óscar nos hablaba de los fertilizantes, lo comparto mucho.
agricultura climáticamente inteligente es un concepto que se ha tratado de colocar, que yo creo que hay que desarrollarlo más. Y aquí señalo que hay que ver simultáneamente la agricultura familiar, pequeña, indígena, etcétera, junto con la agricultura industrial, que es muy, muy importante, ¿no? Reducir el desperdicio, traemos un 30% de desperdicio. La frontera que nos queda no son los bosques, es el agua. La cantidad de agua que se necesita podría rendir muchísimo más con dos cuestiones. Una que es un ordenamiento de cultivos en función del uso. Unos segundos más, Gonzalo. Sí. Investigación pública, muy importante. Mantener las condiciones del proceso de evolución bajo domesticación, revertir la pérdida de capacidad institucional que hemos visto en los últimos años, y no digo desde 2018, sino desde antes ya venía eso, y incluir intervenciones dirigidas y con un acompañamiento fuerte que puedan atender territorialmente y promuevan la organización. Pues con eso terminaría diciendo que también hay esperanza. Gracias, Gonzalo, por tu lista de pendientes larga para no tener ese futuro tan negro. Ahora pasamos con Dilia. ¿Cómo es el futuro de la relación entre sistemas alimentarios y cambio climático? Bueno, me gustaría decir en que vamos bien como país. Creo que México ha impulsado políticas públicas en donde contempla a las comunidades y les está dando esa apropiación de los recursos naturales, ¿no? Recordemos, y coincido que en el chat pone Víctor, que es importante recuperar todas aquellas actividades tradicionales. Sin embargo, muchas, y que no vemos en campo, es un acompañamiento científico, ¿no? Y que de ahí va la respuesta para qué necesitamos poner esfuerzos. Creo que como país tendremos que fomentar aquellas prácticas que signifiquen regeneración para el ecosistema. Es decir, si yo tengo una agricultura, una ganadería que viene propiciando mejoras al ecosistema, obviamente tendrá que ser fomentada, ¿no? Y el investigador es quien va a dar la pauta para establecer qué tanto se está regenerando el ecosistema. Creo que tendremos que poner mucha atención en las capacidades de carga, que creo que ese punto no se ve, no se conceptualiza. El que la entidad gubernamental tenga esa línea base de cualquier ecosistema y decir el ecosistema solamente aguanta esto y no se puede producir más. Y entonces a partir de esa línea ya se podrán desarrollar actividades. Y si fomento, pues obviamente, y si yo llevo a cabo una actividad que regenere el ecosistema, pues obviamente tendremos ahí una línea, ¿no? Muy, ¿cómo decirlo?, segura de que el ecosistema se está conservando y hay una productividad. ¿Cómo veo el futuro? Creo que sí pudiera haber una incidencia, como lo manifesté anteriormente, si la ganadería pudiera darse bajo lineamientos de regeneración. Creo que se pudiera buscar para las diferentes actividades productivas, las primarias, en este caso las que satisfacen las necesidades del ser humano, para asegurar, ¿no?, hacia el futuro. Y creo que, y no, esto sí lo tengo que decir, creo que como seres humanos tendremos que ser conscientes de lo que estamos haciendo, de cómo analizamos de manera sistémica cada uno su sistema alimentario, ¿no? Es decir, qué produce la comunidad, qué hay frutas de temporada. Creo que sí somos muy egoístas al decir quiero esta fruta y quiero esta carne. Entonces creo que a partir del cambio de percepción de cada uno de nosotros, que eso es lo muy difícil, y creo que en temas de educación ambiental es tremendamente una ola a la que tienes que atender, pero sí, o sea, todo va a iniciar de parte de cada ser humano, decir cómo está mi entorno, yo apoyo al local, o sea, fomentar ese tipo de prácticas, y entonces creo que ahí vamos un pasito adelante. Muchas gracias, Dilia, por hablarnos de las políticas, lo sistémico y también de nuestras decisiones individuales que también cuentan. Y ahora pasamos con Óscar a responder las mismas preguntas relacionadas también con el futuro de los sistemas alimentarios y el cambio climático. Sí, bueno, yo creo que tenemos, como mencionó Gonzalo, bastantes cosas buenas.
marco regulatorio. En particular me referiría yo a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, que es muy avanzada y que realmente necesitamos pues, ir más allá en la implementación. También referirme al objetivo 3 del programa sectorial actual, que es el objetivo referente a incrementar prácticas de producción sustentables que enfrenten los riesgos agroclimáticos, pero también menciona el deterioro que se está dando sobre la biodiversidad y otros recursos, y creo que ese objetivo, si lo vemos plasmado de alguna manera en reglas de operación y en los programas operativos, va a hacer realmente la diferencia. También, bueno, pues mencionar que ya hay grandes esfuerzos a nivel de los gobiernos estatales. El estado de Hidalgo ya tiene una estrategia de integración de la biodiversidad en el sector agropecuario, forestal y acuícola pesquero, y el estado de Hidalgo está arrancando con ella. También los estados de Yucatán y Oaxaca y Puebla tienen pues ya avances al respecto. Como mencionaba Gonzalo, hay una riqueza en el país de conocimientos, pero también una riqueza genética, y en esto también genética en cuanto a los diferentes productos que consumimos. Y también ahí hablaban Dili hablaba de este tema de cómo reflexionamos sobre nuestras dietas y cómo ampliamos pues más nuestro espectro de alimentación, ¿no? No solamente hacia ciertos productos, sino cómo lo diversificamos. Y aquí, bueno, pues tenemos la ventaja de tener el conocimiento en los productores, el conocimiento en la cocina mexicana, el conocimiento científico, y creo que conjuntar esto nos puede ayudar a dar un gran avance. Recientemente, ayer me compartió Ana Ortiz Monasterio una noticia sobre el intercambio entre Kenia y México sobre la nixtamalización del maíz, y es un proceso de compartir para poder darle mayor utilidad a los alimentos y cómo podemos ir siendo más eficientes. La otra cuestión donde creo que también hay que verla es la biodiversidad. Como la agricultura no son solamente víctimas del cambio climático, sino en ellas también está la solución, gran parte de la solución a este tema del cambio climático, ¿no? Entonces, bueno, en particular yo quisiera referir esto y bueno, creo que es grande el reto, pero que existen las herramientas, y si hay la voluntad política, lo podríamos enfrentar. Muchas gracias, Oscar, también por contarnos que hay esfuerzos en Hidalgo, Yucatán, Oaxaca, Puebla, al menos en muchos estados, y también que esa es una vía para solucionar algunos de los grandes retos que se tienen. Y ahora pasamos con Eduardo para que nos comente sobre cómo ve el futuro de los sistemas alimentarios y el cambio climático. Pues muchas gracias. Yo creo que una cosa importante es lo que también ya se mencionaba, ¿no? Hay muchas experiencias desde organizaciones sociales, desde organizaciones de la sociedad civil, desde el sector privado, ¿no? De gente que está buscando hacer cosas distintas, ¿no? Entonces yo creo que algo que falta es, identificar y conocer bien todas esas experiencias, esa gran riqueza que hay en México en sistemas agrosilvopastoriles, en café de sombra, ya lo decía Gonzalo, en manejo forestal comunitario, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que es necesario articularnos todos, ¿no? Articular academia, sociedad civil, sector privado, etcétera, y ver en dónde podemos caminar juntos. Yo creo que por ahí hay hay un tema que hay que trabajar, hay marcos regulatorios, hay políticas públicas, hay que mejorar las políticas públicas, ¿no? No hay recetas, no hay un modelo homogéneo que pueda ayudar a resolver todo, pero sí pueden existir distintos modelos que se pueden adaptar o se pueden acoplar a distintas realidades, ¿no? Y yo creo que ahí México tiene grandes experiencias, ¿no? Pero quizás también habría que vincularlo con otros temas como los temas de salud, como los temas de educación, como los temas de innovación tecnocientífica, ¿no? Y también sobre todo con consumo, ¿no? Si no vemos el consumo como un elemento crucial en esto, ¿no? Pero no solo el consumo individual, ¿no? Creo que también hay consumos más colectivos, hay nuevas experiencias, redes alimentarias alternativas, ¿no? Grupos que están buscando también generar nuevas formas de consumo y de vincularse con la producción, ¿no? Entonces yo creo que por ahí hay que articular y hay que tener visiones más integrales, ¿no? Para estos temas de la incertidumbre, que creo que además será lo que nos veremos en el futuro, ¿no? Solo incertidumbre, ¿no?
Gracias. Muchas gracias, Eduardo. Y ahora María, tenemos muchísimas preguntas en el chat de Zoom y María va a seleccionar algunas porque no vamos a poder responder todas para que después los panelistas las atiendan. Bueno, en realidad tenemos unos panelistas muy aplicados que están respondiendo preguntas. Solo voy a mencionar que algunas ya han tenido una respuesta. Cándida nos empezó a preguntar sobre proyectos regenerativos, de pastoreo racional y cómo aplicaron la Sierra Norte de Puebla. Dilia ya se la respondió, le agradecemos mucho. Luego tuvimos un par de comentarios de Víctor Manuel y son comentarios muy acertados porque tienen que ver con este tema de las decisiones y al final cómo impactan los mercados. Uno puede estar haciendo muchas cosas locales y los mercados impactan y también impacta el alcance de la población y también, bueno, ya fue respondido en algún momento, creo que también por Dilia. Tenemos una pregunta sobre el potencial de los residuos como biocombustible. Aquí Gonzalo ya nos habló un poco ya contestó del tema de la escala, de la solución de escala y del tema de la extracción de los nutrimientos de suelo. Las pueden ustedes estar leyendo en el chat. Y me voy a la siguiente pregunta que no ha sido contestada, que es de Cuauhtémoc León, donde nos pregunta si podríamos comentar, bueno, los panelistas, algo sobre seguros y políticas de banca de desarrollo con criterios ambientales o sustentables y sistemas de alerta temprana, sequías, lluvias, temperaturas, que serán la norma de la variación climática para alertar sobre el adelanto o atraso de lluvias, por ejemplo. Esa pregunta está todavía sin contestar. Bueno, creo, y otra pregunta de Francisco Padrón sobre la articulación de los actores relacionados con los sistemas alimentarios y cómo se propondrían, si por región o por cadenas productivas. Creo que empezaría con esas dos ahorita, que son bastante amplias, y luego continúa José Luis. Entonces, pues, ¿quién quiere responder la primera? El tema de los seguros agropecuarios y de los sistemas de alerta temprana, la pregunta de Cuauhtémoc León. Gonzalo. Pues yo le diría a Cuauhtémoc que esa pregunta no está teniendo respuesta en este momento. De hecho, no parece ser que se le estén haciendo. Y estamos encontrando más bien pues una forma de ejercicio del crédito que nos está llevando a una elevación de la cartera vencida porque los productores están considerando que el crédito es un subsidio adicional. Entonces hay toda una cultura del no pago que se está fomentando y se está convirtiendo en una bomba de tiempo. Así que yo creo que en este momento no localizo que haya una discusión en donde tendría que estarse dando, que es en la Financiera Nacional de Desarrollo. Está en riesgo de desaparecer el FIRA, que es tal vez la agencia que había tenido mayores posibilidades de innovación en estos temas. Y yo creo que es un señal, nada más lo tomaría así, no puedo responder la pregunta de Cuauhtémoc, sino más bien creo que es algo que tendríamos que poner en la agenda como un tema pero muy importante, no solamente de aseguramiento financiero, sino de manejo de riesgo de una manera más integral, mucho más hacia previsión que hacia rescatar financieramente después de las consecuencias. Gracias, Gonzalo. Sí, Oscar. Sí, nada más comentar que también tanto Biofin como el proyecto Iquiva y otros proyectos han estado trabajando de manera conjunta con algunas instituciones financieras para poder tener salvaguardas a este respecto y poder cada vez considerar más estos elementos dentro de sus esquemas de valoración de riesgo en las instituciones financieras. Muchas gracias, Oscar. Y pues sobre la pregunta de Francisco sobre la articulación de actores en los sistemas agroalimentarios, ¿cómo sería el mejor punto de entrada, por región o por cadena productiva?
Pues yo creo que por ambos, digamos, hay productos, ¿no? Que pueden entrar y se pueden articular entre varios actores sociales, pero luego, digamos, están estas escalas, ¿no? También que podrían ser, digamos, regionales, pensando así rápidamente en producción, consumo, circuitos cortos de comercialización, pueden ayudar, digamos, a articular, ¿no? Con consumidores y productores, o en cadenas de suministro, en otros temas, pues podrían ser más a nivel de producto, ¿no? Entonces yo creo que en ambos lados pueden existir estas articulaciones, ¿no? Digamos, de los distintos actores sociales, ¿no? Y claro, yo creo que un elemento crucial en esto, pues, son las políticas públicas, ¿no? O sea, se requiere, digamos, alguien que ayude a articular todo esto, porque si no, solo son quizás, pues eso, experiencias, ¿no? Que hay muchas muy buenas, ¿no? Pero que es necesario que alguien, ¿no? Ayude, digamos, bajo un paraguas o una estructura, una articulación, a que esto tenga sentido, ¿no? Entonces yo ahí creo que regresaría a la importancia de la gobernanza y de las políticas públicas. Muchas gracias, Eduardo. Pues, ¿algún otro comentario sobre estas preguntas? José Luis, te dejo la palabra a ti. Sí, yo creo que ya nos estamos acercando como al cierre. Quería justo que María dé unas palabras de cierre. Yo después anunciaré nuestro tema para la siguiente sesión. Bueno, y también anunciar que en noviembre vamos a retomar este tema en nuestros webinars de sistemas alimentarios por la cantidad de preguntas que están sin responder y por toda la audiencia que hemos tenido muy activa. Creemos que es como muy importante darle una segunda parte para profundizar sobre otros temas relacionados con sistemas alimentarios y cambio climático. María. Pues muchas gracias. Y yo tomaría como cierre esta pregunta de Mónica, que tiene que ver con qué priorizar. Pues en realidad, ante la urgencia hay que priorizarlo todo. Somos muchas personas que podemos estar trabajando desde diferentes trincheras y desde diferentes arenas. Entonces, lo importante es este trabajo articulado y que se hagan bien las cosas que se tienen que hacer desde donde cada quien las hace. Entonces, en realidad, y aquí quisiera cerrar un poco con el comentario de Dilia, de nuestras decisiones, son decisiones políticas, nuestras decisiones de consumo, nuestras decisiones de alimentación, son decisiones que impactan en todo esto. No hay decisión pequeña en el cambio y en la toma de decisión y en actuar contra el cambio climático y para un mejor planeta, un planeta más sostenible. Y bueno, pues yo agradezco muchísimo a José Luis. Refrendo esto de la cantidad de preguntas y la cantidad de personas que tienen algo que decir en este tema es impresionante. Entonces, pues parece que vamos a hacer más cosas al respecto prontamente, que ya estaremos informándoles. Pues muchas gracias, todos, muchas gracias a cada uno de los ponentes. Margarita se tuvo que ir urgentemente, pero les deja un saludo y ya con esto te dejo la palabra, José Luis. Muchas gracias, María, y al Centro Ibero por organizar este webinar con Ethos. Muchas gracias a Gonzalo, a Óscar, a Dilia, a Eduardo y a Margarita, porque nos han brindado muchísimo conocimiento para reflexionar más sobre el tema. Los invitamos a la sesión del viernes siguiente, que se llama ¿Cómo logramos dietas asequibles para todas las personas? Uno de los temas más importantes que sale siempre en todos los webinars de alguna manera, que estamos organizando con The Hunger Project justo en el marco del Día Mundial de la Alimentación. Así que los esperamos el siguiente viernes, nuevamente a las 10 de la mañana por Zoom y por Facebook, y que tengan un excelente viernes y un gran fin de semana. Hasta luego. Hasta luego. Gracias por la invitación.